Me sumo al agradecimiento de mis compañeros, a Ángel Fernández, a los que vinieron hoy, que de alguna manera hacen esto posible. El breve comentario que traje se titula "El síntoma, una explicación sin condena". En los años que viene llevando el curso dictado por Ángel Fernández, fuimos adentrándonos de a poco en algunas preguntas y problematizaciones que en muchos lugares donde circula el discurso psicoanalítico se dan por resueltas. Y considero que son aquellas que tocan el hueso de la estructura que hace tanto la práctica como la teoría del psicoanálisis. Entre esas, por ejemplo, qué es la neurosis, cuál es la lectura y la interpretación del movimiento psicoanalítico que hace una posición política y por lo tanto la ética en nuestro trabajo, cuáles son las estructuras de la práctica psicoanalítica. Son preguntas y problematizaciones que van circunscribiendo un modo de decir el psicoanálisis. Y hoy quiero entrar en una que fue una de las abordadas en el curso del año pasado, Usa tu síntoma, que es justamente de qué hablamos cuando hablamos del síntoma en psicoanálisis. Voy a realizar entonces un comentario sobre el síntoma, pero apoyándome principalmente en el planteo freudiano de que los síntomas son ricos en sentido. Sobre todo para acentuar el modo en que leemos este planteo freudiano, porque muchas veces hay lecturas que toman la tangente para absorber desde el discurso médico-psicológico o filosófico-académico este axioma, podemos decir, de que los síntomas poseen sentido. Con esta intención, entonces, brevemente voy a hacer un intento ahora ya sobre la mesa, este axioma freudiano, de desplegarlo a partir de un doble planteo. Una vertiente donde podemos decir que el hecho de que los síntomas tengan sentido no es una cuestión médica, sino una cuestión ética, y otra vertiente en la que el hecho de que los síntomas tengan sentido está planteado en términos no filosóficos, sino clínicos. Para comenzar este despliegue, me interesa comenzar con una referencia de Jacques Lacan en 1975 en la conferencia en Ginebra sobre el síntoma. Lacan plantea que si Freud aportó algo, eso es justamente que los síntomas poseen sentido y que solo son susceptibles de una interpretación correcta, palabras de Lacan, si eso se conecta con las primeras experiencias del sujeto, es decir, si encuentra lo que acá llama él la realidad sexual. De esto me interesa que nos podamos quedar ya acá con que el síntoma es una construcción entonces positiva, como estuvieron de alguna forma diciendo mis compañeros, en el sentido de que es lo que construye el sujeto para decir su posición sexuada. Es decir, el síntoma habla de cómo el sujeto se les arregla con la no correspondencia, con la ausencia de instinto, con la no relación sexual. Lacan en esa misma conferencia nos envía a las lecciones de introducción al psicoanálisis y específicamente a la número 17, que justamente se llama el sentido de los síntomas. Ahí Freud plantea que la forma en la que abordamos el síntoma hace a la diferencia entre el psicoanálisis y cualquier tipo de psicoterapia. Por lo tanto, en este punto, para Freud, la diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia está en el tratamiento del síntoma. El tratamiento del síntoma para el psicoanálisis comienza con esto, con suponerle un sentido. Y suponer que ese sentido también está siempre entramado con el vivenciar del sujeto. Yo considero que lo que podríamos llamar acá entonces el primer momento del tratamiento del síntoma ya perfila una posición ética, que implica correrse de la noción de síntoma como desvío de la normalidad para tomarlo como aquello que el sujeto trae, como su recurso, digamos, con aquello además con lo que podemos trabajar. Freud en la conferencia deja muy en claro y me parece interesantísimo que es la única vía, la del síntoma, para acceder al núcleo de un caso clínico. No se trata, por supuesto, de un sentido que estaría prefigurado de antemano y debería ser iluminado, sino que Freud plantea que justamente cuando el sujeto llega a la escena de la práctica psicoanalítica y comienza a hablar, se encuentra inmerso en un sinsentido. Porque este sinsentido se caracteriza como ideas injustificadas y acciones que aparentemente no tienen ningún fin. Pero si desde esta postura ética le suponemos en un sentido al aparente sinsentido, a través del devenir del trabajo psicoanalítico, dice Freud que llegaríamos a ese momento del pasado, a esa trama
en la que esa idea sí poseía un sentido y esa acción sí tenía un fin. Bueno, a diferencia de esto, de este proceder ético respecto al tratamiento del síntoma, la psiquiatría trata los síntomas de una forma medicamentosa, sirviéndose los mismos para la construcción de categorías y realizando un juicio de valor, es decir, desde una postura moral, no ética. Si determinada persona porta cierta cantidad de ciertos síntomas específicos, entonces entra en una categoría. En el DSM-1, 2, sobran los ejemplos. Freud dice, esto es más una condena que un juicio de valor. De ahí el título del comentario. Entonces, desde la psiquiatría, desde el discurso médico, se toma el síntoma desde una posición moral en pos de cierto orden social, donde lo que juega ahí es el deber. Cuando la novedad de la noción de síntoma freudiano, en realidad, que quizás habilitada justamente por correrse la posición moral y tomar una posición ética, es que si el síntoma no es una desviación de la normalidad, entonces no es algo a curar. El síntoma no se caracteriza por su posibilidad de ser eliminado, porque no tiene esa posibilidad, sino por su desplazabilidad, por la posibilidad de permutar, de transformarse. Creo que hay muchísimas referencias en la obra de Freud donde Freud deja en claro que el síntoma es en sí mismo un intento de curación. De hecho, la noción clásica, la forma en la que todos hablamos del síntoma como formación de compromiso ya encierra algo de ese intento de curación que plantea el síntoma. Y creo que sería absurdo tomar la vía que tiende a intentar curar aquello que en sí mismo es un intento de curación. Entonces, para terminar con esta primera vertiente, tenemos del lado del discurso médico una posición moral que trata los síntomas para curarlos. Y desde el lado del psicoanálisis tenemos una posición ética que busca un trabajo analítico con los síntomas para desplazarlo, para armar otra trama, para teñirlo de otro color. Respecto a la segunda vertiente, para desplegar este axioma freudiano de que los síntomas poseen sentido, yo había nombrado la cuestión de que este planteo no está desplegado en términos filosóficos, sino en términos clínicos. Con esto simplemente plantear que Freud no se embarca en un trabajo arduo sobre la categoría sentido para... al modo que lo haría, por ejemplo, un profesor de filosofía, no porque eso esté mal, no es el interés freudiano. A Freud no le interesa el sentido a secas, no le interesa el sentido per se, le interesa el sentido de los síntomas. Quizás una dirección más filosófica para leer este axioma freudiano apuntaría más a la cuestión de la esencia, teniendo así una orientación más hacia lo ontológico que hacia lo subjetivo. Digamos, desde una pregunta por el ser, cuando desde la clínica psicoanalítica la pregunta recae sobre un sujeto en falta, atravesado por la cultura y por lo tanto por el lenguaje, que como decíamos anteriormente, construye síntomas como un intento de curación. Y simplemente para cerrar este breve comentario, me interesa solamente subrayar aquello que decanta de lo que estoy planteando, de esta lectura que propongo para leer el axioma freudiano. Si de la vertiente del discurso médico tenemos la moral y el intento de curación, ahí, desde el lado del psicoanálisis, ponemos la ética. Si desde el lado, en los términos filosóficos, está la pregunta por el ser, desde el lado del psicoanálisis tenemos la cuestión de la clínica. Y creo que nos quedamos con clínica y con ética, y de alguna manera se configura la fórmula que Miller formaliza a través de los planteos de Freud y Lacan, y que constituye el fundamento de la práctica psicoanalítica, que no hay posibilidad de pensar una clínica psicoanalítica sin una ética. Muchas gracias.